Buenos días, somos el grupo 2 y nos corresponde exponer la cultura maya. Hablaremos sobre su cultura, su forma política, sus actividades económicas, su religión y sus principales aportaciones al mundo. Los mayas estuvieron en territorio que abarca el sur de México, Guatemala, Belice y parte de El Salvador y Honduras. Con la conquista española, los mayas fueron sometidos a la cultura occidental, pero debido al arraigo de su cultura y las condiciones históricas y geográficas, un pequeño grupo sobrevive hoy. Ahora nuestra compañera Fernanda Lerma Gavito nos hablará acerca del nombre y su significado de la cultura maya. La cultura maya. Se dice que proviene de Mayap, que significa sitio del planeta llamado Yucatán. Maya es una palabra náhuatl con la que los náhuatl se referían a sus antepasados. La cultura maya estuvo viva durante miles de años antes y después de la conquista española y está viva ahora mismo. Actualmente existen millones de mayas de raíz y cultura en Guatemala y parte de México. Periodo y años de esplendor. Los mayas desplegaron un periodo de esplendor, el cual dejó su marca sobre otras culturas mesoamericanas. Se especula que para mediados del siglo VIII, el pleno esplendor del periodo clásico se cree que pudieron haber llegado a los 13 millones de habitantes. El periodo preclásico fue 500 años antes de Cristo hasta el siglo III después de Cristo. Aquí la cultura maya influenció a los mayas y realizaron las primeras construcciones de piedra, terrazas y pirámides. Periodo clásico abarca desde los años 320 a 987 después de Cristo. En esta fase ya se construyeron ciudades mayas muy importantes y el estilo de cerámica llamado Zacol. En los años 731 a 987 se evidenció el apogeo de dos grandes centros urbanos del Palenque y Piedras Negras. Durante esa fase se produjo el máximo brillo cultural de los mayas. Las tres ciudades Chichén Itzá, Mayap, Uxmal formaron la Liga de Mayapán, la cual regió el mundo maya durante más de 2 siglos de florecimiento de la cultura y arte. En 1441 los mayas de Chichén Itzá triunfan en la rebelión que culminó con la muerte de toda la familia real de Mayapán. Aspectos culturales. Dentro de la cultura maya encontramos algunos de los aspectos culturales como son sus ritos. Las pirámides eran sus templos. Los mayas solicitaban de sus dioses los dones de la vida, la salud y el sustento, a cambio de los cuales realizaban una serie de ofrendas y ceremonias purificadoras. Practicaban los flechamientos y arrojaban a los niños, doncellas y piezas de oro al cenote sagrado de Chichén Itzá, como ofrenda al dios Chak. La danza era también una parte importante del ritual. Tanto hombres como mujeres tenían sus bailes particulares y rara vez bailaban juntos. Había también juegos de pelota, dramatizaciones, procesiones y otros festejos. Los mayas concebían al juego de pelota como un ritual. Por lo general se utilizaba una pelota hecha de caucho que se golpeaba con la cintura, las rodillas, los hombros y los codos. El objetivo del juego era hacer pasar por un delgado anillo que se colocaba en una de las paredes del campo de juego. Organización social de los mayas. La organización de la sociedad era bastante rígida y se orientaba por la presencia de 3 clases sociales. En la cima de la pirámide social se encuentra el gobernante maya, sus familiares, los funcionarios de alta jerarquía y ricos comerciantes. Luego le seguían los demás funcionarios públicos y los trabajadores especializados. En la base de la pirámide social se hallaban los campesinos, los obreros y prisioneros de guerra o esclavos. Organización política de la cultura maya. Los mayas parecen haber tenido un gobierno descentralizado. Su territorio estuvo dividido en estados independientes, aunque en los últimos tiempos hubieron caciques que gobernaban varios centros urbanos. Los mayas inventaron una gran revolución en el marcado del tiempo. Inventaron el término cero y el calendario del sol. Aspectos de su religión. La religión de los mayas era de tipo politeísta, es decir, que rendían culto a muchos dioses. Los dioses mayas no eran seres perfectos y para poder existir necesitaban de los hombres. Podían existir representados como seres que compartían características humanas y animales. Los principales dioses de los mayas son Itzamá, dios del cielo y del sol, y su esposa Ixchel, a la que se le veneraba como diosa de la luna y del parto. Kinich, dios del agua, dios del sol, Chak, dios de la lluvia, Akpuch, señor del inframundo y de los muertos. Itzamná era una deidad
deidad a la que se invocaba para que evitara las calamidades públicas. También se le atribuía la intención de la escritura, el calendario y la cronología. El dios más importante de los mayas era Kukulcán, dios de la vida y de la ciencia, del viento, de las profecías, del sacerdocio, de la mañana. Es el equivalente a Quetzalcóatl, la serpiente emplumada de los pueblos del altiplano. A Kukulcán se le atribuye la fundación de Mayapán, ciudad por un tiempo dirigida por los destinos de las ciudades de Chichén Itzá y Uxmal. Cultura maya, organización económica. Cultivaban maíz, jícama, guayabas, tomates, calabazas y cacao, entre muchas otras plantas, pero la principal actividad era el cultivo del maíz, al que llegaron a convertir en un ser divino. Le seguía en importancia el algodón. Los productos del tráfico eran sal, pescado, copal, mantas de algodón, plumas, miel, cera, maíz. A cambio recibían artículos de metal, plumas, cacao, etc. Tuvieron industria textil, alfarera y metalúrgica. Fabricaban las telas con algodón. Utilizaron el oro, la plata, el cobre y el bronce en la fabricación de numerosos objetos, la mayoría de los cuales fueron sustraídos por los conquistadores. Tenían grandes mercados que llamaban popolón. Después se desarrollaron los tianguis. También había pequeños comerciantes que distribuían de casa en casa artículos como el jade, la obsidiana, plumas de quetzal, algodón, conchas, pescado, sal y cerámicas. Para hacer sus compras no existían monedas, solamente el trueque, y en ocasiones se utilizaban semillas de cacao como monedas. Les diré un ejemplo. Un conejo valía 10 semillas. Principales ciudades. Los mayas se encontraban en la península de Yucatán. Algunas ciudades eran Itzá, que significaba sustancia del cielo o rocío de las nubes, y es considerado como el forjador de la cultura maya peninsular. Xiu, en donde se establecieron en el norte, noreste de Campeche, noroeste de Yucatán y oeste de Quintana Roo. Chontal, en donde se establecieron en la planicie de Tabasco, conocida como la Chontalpa. Otra ciudad fue Lacandón, en donde su núcleo inicial fue en la mítica Lacantún en Chiapas. Gracias por la atención prestada a nuestro trabajo. Nuestros nombres son Tulio, Fernanda, Sofía, Rafael.